Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es: ¿qué es la fe en Dios? Cuando nosotros miramos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que está repleta de ejemplos y de testimonios de hombres y mujeres de Dios de gran fe. También nos muestra la gente que tenía poca fe, gente que tenía una fe normal, pero gente que demostraba gran fe, y este tipo de personas son las que agradan a Dios, pues en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca crea que Dios está ahí y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Hay gente que dice: pero yo tengo fe. Sí, los discípulos también decían que tenían fe, pero a menudo el Señor les reprochaba su poca fe. Les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? A Pedro, cuando se comenzó a hundir al andar sobre el agua, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, sí tenían fe, pero era poca, no era suficiente para que Dios operara milagros. Y estos milagros, por supuesto, en sus vidas. Citaba yo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y que tiene por título La fe. Y la mayor parte de sus versículos comienza por la fe, y entonces nos va relatando los grandes proyectos, obras, conquistas y victorias que lograron los patriarcas, reyes, jueces, hombres y mujeres que, como decía yo al principio, tenían una fe puesta en Dios, una confianza. Y entonces la fe no es un pensamiento, ni un sentimiento, tampoco una emoción. La fe fue el motor o impulso para hacer grandes cosas para Dios. Esto es la fe. Fe es creer en las palabras de Dios. Fe es confiar en su poder y bondad. Fe es avanzar en su voluntad. Entonces, ¿qué es la fe en Dios? En Lucas capítulo 5, versículos 1 al 3 miramos: aconteció que cuando Jesús estaba junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba sobre la barca a la multitud. La fe, lo que podemos mirar aquí, es que se activa por oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo te puedo preguntar: ¿qué tan a menudo tú lees o escuchas la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. Y esto está acontecido, o está antecedido más bien, de un anhelo profundo por oír a Dios. El texto de hoy nos enseña que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios junto al lago de Genesaret. Ellos querían escuchar, anhelaban la palabra del Señor. Por eso el salmista también dice, en el Salmo 119 y versículo 103, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Además, nos dice el texto de hoy que el Señor Jesús estaba junto al lago de Genesaret. La palabra Genesaret significa jardín de riquezas, jardín del príncipe. Y esto es lo que ellos allí encontrarían: al Hijo del Rey, a Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñando las riquezas del reino, de la revelación de este reino glorioso, inamovible e inconmovible. Cuando miramos los evangelios detalladamente, vemos que el Señor Jesucristo siempre estuvo enseñando, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, a través de sus sermones, sus acciones o su ejemplo. Pero creo que, como los discípulos de ayer, nosotros hoy no estamos siempre aprendiendo. ¿Hace cuánto que tú no te sientas a ser instruido en la palabra, a recibir la enseñanza de la palabra? Permitimos a veces que los factores distractores o las circunstancias adversas nos aflijan demasiado y nos perdemos grandes y hermosas enseñanzas. Y el Señor nos previno contra esto en Mateo capítulo 6, versículo 25, diciendo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? Nota lo que dice el Señor. Les pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, qué haremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, nota algo muy importante aquí. Qué triste que los hijos de Dios, que saben que el Padre Celestial tiene conocimiento de que tenemos necesidad de esas cosas, y estos hijos de Dios están actuando como los gentiles. Dice que los gentiles son aquellos que no tienen pacto, que no tienen Dios, que son paganos. Ellos son los que buscan todas estas cosas. Y lo inquietante es que los hijos de Dios anden en busca de todas estas cosas. En el verso 33 dice el Señor Jesús, mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, los gentiles andan en busca de las añadiduras cada día, andan preocupados qué comeremos, qué vestiremos, qué nos pondremos, etcétera. Pero a los hijos de Dios les manda que primero busquen el reino de Dios. ¿Tú cómo estás en este momento? ¿Tú eres alguien que busca el reino de Dios y su justicia? ¿Que busca recibir la palabra? ¿Que va a buscar a Dios en primer lugar? ¿O eres de los que andan buscando las añadiduras? Si andas buscando primero las añadiduras y al final dejas el reino de Dios, al final dejas a Dios, no lo buscas, entonces tendrás la respuesta a por qué no llegan las bendiciones que anhelas o esperas a tu vida. Dice en el verso 33 nuevamente, mas busquen primeramente el reino de Dios. Para que tú busques primeramente el reino de Dios, antes que las añadiduras, se requiere de fe, se requiere de confianza en Dios. Y de acuerdo a esto, tú te puedes dar cuenta de qué tamaño es tu fe. Si tu fe es grande, te encontrarás buscando el reino de Dios primeramente, estableciendo prioridades y dejando las añadiduras que Dios las vendrá a suplir. ¿Cómo? De una manera sobrenatural, porque Dios es el hacedor de milagros. Algo que también tenemos que comprender es que el Señor Jesucristo, cuando le está enseñando a esta gente, les enseña desde la dificultad. Tal vez te encuentras en una dificultad en este momento, no sé de qué índole. Pero, ¿sabes? Dice que ellos lavaban sus redes y más adelante nos dice el texto que nada habían pescado. ¿Te puedes imaginar que quizá estaban frustrados, molestos, estaban desvelados? Había desánimo, decepción y fatiga. Les enseñaba entonces desde su lugar de trabajo, que era la barca. ¿Sabes? Dios siempre nos estará enseñando, pues nuestro discipulado es eterno. Porque, ¿cuándo dejará Él de ser nuestro maestro? Siempre nos estará enseñando algo. Por eso, una de las virtudes de todo hijo de Dios es mantener un corazón enseñable, manso y humilde, lleno de fe. Debemos mantener presente que la fe promueve los milagros. La fe genera una atmósfera de milagros, de bendición, tanto que el Señor Jesucristo dice en San Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero recuerda, cuando dice no te he dicho que si crees, no se refiere al simplemente decir, pues sí, yo creo, pero no. Cuando Él dice no te he dicho que si crees, ese creer es esa fe que no duda, que no titubea, que permanece firme, que no se mueve por lo que ve, sino por lo que cree. La fe avanza ante la adversidad, pues confía en las palabras de Dios. La gente de fe está confiando en la palabra, en las promesas. La fe es una prueba de confianza donde el discípulo deposita su corazón en las palabras de su maestro. Lucas 5, versos 4 al 5 nos dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Así quizá te puedes encontrar, es que todo el tiempo he tratado de hacer, pero nada he logrado. Ahora nota lo interesante, cómo termina esta frase, dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está la fe, la confianza en la palabra. Pedro había escuchado el mensaje de Jesús en su barca. La Biblia no nos dice cuál fue. Jesús le da una palabra, un mandamiento, una instrucción. Él venía de pescar, las redes estaban recién lavadas, estaba cansado de pescar toda la noche, desvelado. Tiempo en el que ahora pescaban en la noche porque era el tiempo en que los peces subían a la superficie y de día se escondían del calor. Jesús era maestro de las Escrituras y no era un pescador. Sin embargo,
Pedro le dice, en tu palabra, Señor, echaré la red. La obediencia debe imponerse sobre la razón. Tú puedes decir, pero es que yo necesito hacer, pero es que tengo. ¿Sabes? La fe, la obediencia se impone sobre la razón. Pues esta última es un obstáculo para los milagros, la razón. Pedro obedeció a pesar de las adversidades, dio paso de fe. Pedro y los demás discípulos fueron testigos de un milagro, pues solo cuando confiamos en Dios y obedecemos su palabra, veremos cosas sobrenaturales. No es por nuestra capacidad o experiencia, es por el poder y la gracia de Dios. Vivir por fe es vivir creyendo que todo lo que Dios habló es cierto y que tiene cumplimiento aquí y ahora. Eso es la fe en Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor, por tus favores y misericordias, por tu buena palabra, por la fe, Señor, depositada en nuestro corazón. Amado Padre, yo oro para que tú puedas encontrar en cada uno de nosotros una gran fe, esa fe y confianza depositada en ti y en tu buena palabra, para que los milagros estén sucediendo delante de nosotros, delante de nuestra vida, Señor, que los milagros, las señales y los prodigios sean el pan nuestro de cada día, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia contraria. Padre, muchas gracias, porque al que cree, todo le es posible, y tú nos mandas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Muchas gracias, Señor. Con cuánta razón tú le dijiste al rey Josafat, estad quietos y conoced la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Señor, gracias. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.